7:35, ya veo que está por aquí nuestro invitado de esta hora, don Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, quien fuera candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2019 y quien hasta ahora ha dicho, yo voy a ser candidato. La diferencia, entre otras, es que ahora lo será con un partido que él y quienes le acompañan fundaron y que ya está legal y además formalmente constituido. Don Ricardo Lombana, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, Edwin, y a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Bien, nosotros estamos como el país, tranquilos. Qué barbaridad. Tranquilidad ¿Cómo? total, no pasa nada, se van los cruceros y nadie dice nada. Bueno, tranquilidad total. Óigame, Ricardo, usted, como yo decía más temprano, al igual que el señor Blandón, el señor Rux, los tres fueron candidatos en la vuelta pasada, y después de las elecciones, y después se supo quién ganó, los tres, cada uno por su lado, han estado ejecutando sus respectivas agendas, se han incorporado a la vida política partidos como País. Bueno, Alianza uno nunca sabe por dónde va, porque ese es un partido, el dueño de ese partido es como muy particular, ¿no? Y de pronto esta semana el escenario político se mueve cuando aparece el expresidente Martín Torrijos y dice, oye, les anuncio, señores panameñas y señoras panameñas, que voy a aspirar a ser candidato a la presidencia. ¿Cómo analiza ese hecho Ricardo Lombana? ¿Te refieres a la reaparición del expresidente Martín Torrijos? Correcto. Bueno, yo tengo una opinión y una postura muy particular sobre eso, y es que el PRD, con la aparición del expresidente Martín Torrijos, pretende tener tres candidatos. Me parece que es una trampa del PRD. El PRD ya tiene un candidato o va a tener un candidato oficialista. Aspira a Gaby Carrizo, aspira a Cristiano Adames a ser el candidato oficialista del PRD. El PRD tendrá una candidata independiente por la libre postulación, que es Zulay Rodríguez, y ahora pretende el PRD tener un candidato de oposición. Para mí, una trampa del PRD para enredar a la población y tratar de alguna manera de más adelante consolidarse y tratar de buscar el continuismo. Cualquiera de los tres candidatos o de las tres facciones, o no sé cómo llamarles, representan en mi lectura la continuidad del gobierno de Laurentino Cortizo y precisamente lo que la población no quiere. Si alguien en este momento está pensando en que se desea o se quiere la continuidad del gobierno del PRD, me parece que alguien no está haciendo su tarea de leer muy bien el escenario. Se hace una filigrana, Ricardo, es una filigrana. O sea A que... mí me parece que es una trampa y desde todo punto de vista me parece que es el PRD en acción, ¿no? Producto de tal vez un acuerdo, producto de una estrategia. Ahora piensan tomarse las candidaturas presidenciales, ya nada más le faltaba presentarse de esta manera, como con un candidato de oposición o presentándose como un candidato de oposición, y nosotros no podemos caer en esa trampa, ni los panameños, ni en este caso, mi persona, que aspiro precisamente a brindarle y a ofrecerle al país una nueva alternativa, una esperanza de una nueva forma de hacer política y nuevos liderazgos, con una nueva visión de país. Me parece que siguen reapareciendo personajes. Las pugnas internas en el PRD no son reales. Es una trampa de los PRD para con el resto de la sociedad. Yo no sé, yo no soy PRD ni tengo vínculos con el PRD, pero ellos sabrán si son pugnas o no, pero para mí, mi lectura es que esto es el PRD en acción.
colocando 3 candidatos presidenciales a ver después cómo se acomodan, cómo acuerdan, cómo pactan para tratar de mantenerse en el poder. Bueno, una Claro. teoría que no había escuchado. Es mucha filigrana y, y es darle a la actual dirigencia del PRD más inteligencia de lo que uno se imagina, ¿no? Decir, Bueno, el PRD, para mí el PRD siempre ha estado vinculado a estrategias de este tipo, ¿no? Y a estrategias tramposas. Y yo creo que esto es una trampa, honestamente, o así lo estoy viendo yo, y lo digo con mucho respeto, y no vamos a caer en esa trampa. a ver, don Ricardo Lombana, cuando nos dice no vamos a caer en esa trampa, ¿en qué está pensando Ricardo Lombana? Decir no vamos a caer, porque es que yo tengo, y lo mío es un pensamiento, lo mío no tengo ningún elemento de hecho para pensar lo que pienso o lo que se me ocurre que podría ocurrir en un futuro, que a lo mejor no ocurre, pero ¿por qué Ricardo Lombana dice no vamos a caer en esa trampa? Bueno, porque usted que tiene bastantes años más que yo en esto, Que no usted sabe, significa que sea viejo, cuidado. usted sabe cómo se mueven los hilos del poder. Yo hoy veo, por ejemplo, en medios de comunicación, notas periodísticas escritas sin haber hablado conmigo, sin haberme consultado, ya hablando de una alianza entre el señor Torrijos y mi persona. Eso para mí es una lectura clara de que hay una agenda de ciertas personas detrás de esto, y por eso yo parto y arranco. Pero esa no pudiera ser una posibilidad, señor Lombana. No, por supuesto que no. Pero por supuesto que no. ¿Cómo va a ser una posibilidad yo caer en una trampa como esta del PRD? ¿Cómo puede ser una posibilidad eh, eh, hacer una alianza y no hablo de la persona, porque así como con el señor Rómulo, con el señor José Isabel Blandón o con el señor Torrijos, yo no tengo ningún tema personal. Yo estoy en política y lo he dicho muchas veces en este programa, porque el sistema político que varios de estos personajes ayudaron a construir no le ha dado respuestas a la población. Nosotros mataríamos la esperanza de todos los panameños que quieren la transformación de un sistema que no les responde si nosotros buscáramos ese tipo de alianzas. Entonces yo veo una agenda, unos medios de comunicación, unas notas periodísticas, artes, memes, de todo tipo de cosas que se plantean. Sí, pero Primero se planteaba, pero mira, Edwin, o sea, primero, hace 4 meses era toda la misma ofensiva de que Lombana había hecho un acuerdo con Rómulo y con Blandón. Ya eso como que ahora con todo lo que está pasando con el señor Rux y la posibilidad de que pierda su torneo electoral interno con el señor Martinelli, ahora aparece la figura del señor Torrijos y ahora están hablando de eso. O sea, les encanta a algunos aquí seguir haciendo esfuerzos por controlar un tablero. Yo respondo y mi proyecto político responde a la población panameña que quiere una transformación del sistema. Y en Pero, eso, don Ricardo, disculpe que lo interrumpa. Usted en la última entrevista que nos dio dijo que usted no podía ganar sin hacer alianzas. Entonces, ¿con quién va a hacer alianzas? bueno, falta bastante para el 5 de mayo. Y hay actores políticos que no son los que estoy mencionando, que quieren la transformación de un sistema político, del sistema político tal como funciona. Y nosotros vamos a continuar en conversaciones como las hemos tenido hasta ahora con el bloque independiente. El bloque independiente en la elección pasada representó casi el 30% de la elección, cuando sumas los votos presidenciales de los candidatos independientes. Y ahí hay un bloque que hoy es más grande que algunos buscan desconocer. Esa es la alianza en la que nosotros hemos estado trabajando. Y tampoco he descartado, porque lo he mencionado antes, que si algunos de los actores políticos o de los movimientos políticos existentes, ya no hablando de los independientes, sino de los que pertenecen a partidos, desean sumarse a un proyecto que busca acabar precisamente con lo que ellos han creado,
bienvenido sea. Pero esa realidad no la he visto hoy. Yo no veo a ninguno de ellos, por lo menos hasta ahora, tomando ninguna acción concreta ni enviando ningún mensaje concreto de las transformaciones que el país está pidiendo. Todo, mire todas las conversaciones, todas las declaraciones que escucho hasta hoy, quién va a la cabeza, quién va de segundo, quién se sube, quién se baja, qué cargos reservamos, mientras el panameño sigue comiéndose un cable. ¿Sabe, Ricardo, que hace algunas semanas atrás yo conversaba con este panameño que además ejerce funciones dentro de gremios empresariales, que me dijo, yo voté por Ricardo Lombana en la elección pasada y en la elección que viene, me dice él, voy a volver a votar por él, me dijo. Lo único que me haría no votar por él, me dijo este amigo mío, elector suyo, lo único que me haría no votar por Lombana, me dice él, es si hace alianza con algún partido político. Y yo le dije, óyeme, no cometas ese error porque te tengo que explicar que las elecciones se ganan sumando. Yo no conozco en el mundo entero una elección que se gane restando. No, es que los partidos son libres. No me tienes que explicar que los partidos son una desgracia, que han sido un atraso para el país. Los partidos en Panamá, no puedo hablar de otros países, porque se han quedado atrás, porque abandonaron las ideologías, porque no, se roban la plata de la formación política, se la roban, porque lo que menos hay en los partidos políticos para Panamá es formación política. Pero lo que no puedes perder de vista, le digo yo a mi amigo, es que el día de las elecciones, el elector tiene que escoger entre lo que está allí en la papeleta, no entre lo que no está. Y el sistema panameño está diseñado para los partidos políticos. Le digo, tanto así que Lombana lo entendió tan bien luego de una experiencia para mi gusto, y ahí sí es mi opinión, luego una experiencia exitosa, no de ganar, pero sí exitosa en cuanto a la cantidad de votos que pudo recoger, que posteriormente toma la decisión, para mi gusto acertada, de crear su partido, porque aunque no nos guste, el sistema está diseñado para los partidos. Dicho eso, don Ricardo Lombana, o sea, usted no prevé, vamos a suponer que Lombana dice, es que yo voy a ser candidato y termina efectivamente siendo candidato con su candidatura registrada en el Tribunal Electoral. Listo. Y si de pronto en el devenir de los acontecimientos políticos hay una serie de candidatos que dicen, mira, yo mejor me retiro, esto está tomando un giro donde ya esto se está aclarando quiénes son los que van a ir al tú a tú, yo me retiro. Y si yo me retiro, pero yo quiero endosar a Lombana, ¿Lombana qué va a hacer? ¿Va a rechazar ese endoso? Esa es otra pregunta muy distinta a la de una alianza. No, estoy clarito. Y estoy hablando de endoso, no estoy hablando de... Y esas situaciones, evidentemente, muy probablemente van a ocurrir, pero tienen que ser producto del devenir de los acontecimientos políticos, como bien usted lo plantea, y no producto de acuerdos o preacuerdos de recámara de espaldas al país que se hacen. Yo he sido claro en mi postura. Yo no me opongo al concepto de alianza, ni tampoco pretendo ganar las elecciones solo. No se trata de eso. Se trata de que todo nuestro proyecto político de 6 años que cumple o ha cumplido este proyecto desde que empezó, se basa precisamente en la transformación del sistema político para devolverle al país los beneficios que muchas administraciones prácticamente le han arrebatado por la corrupción, por el clientelismo, por beneficiar a ciertos grupos y lo que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones. Entonces, todo el que quiera sumarse a esa visión, no al cálculo de qué no vamos a repartir, bienvenido. Y si esos endosos, o si ese endoso, si es uno o si son dos, el día de mañana se dan, por supuesto que yo no los voy a rechazar. Lo que sí voy a rechazar
es que quieran chantajearme, presionarme, eh, 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 serrucharme y meter toda la presión que quieren meter y meten a través de lo que está pasando hoy, por ejemplo, ¿no? Donde hay medios de comunicación, como lo decía, hablando ya de una alianza, sin ni siquiera haberme consultado o haberme llamado. Entonces, endosos sí, endosos o de actores políticos o de grupos, porque esa es otra cosa, Edwin, se está configurando el panorama de cómo, de los mecanismos y de los vehículos de participación democrática, no solo en Panamá. Estamos en una transición. Los partidos políticos cayeron en crisis y eso no significa que van a desaparecer. Los partidos políticos se tienen que transformar. Y en esa transformación hacia organizaciones más transparentes, que representen al ciudadano, más abiertas y demás, van a haber particiones o se van a partir partidos en dos, se van a dividir algunos partidos porque hay mucha gente dentro de los partidos que quiere esa nueva transformación, esa nueva visión. Y nosotros no nos negamos ni nos estamos negando, como actualmente lo hacemos, a conversaciones con esos grupos y esas facciones. Entonces, que se entienda bien que a lo que Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino se opone es a pactar con la política tradicional las mismas cosas que se han pactado en los últimos 30 años que tienen a este pueblo contra la pared. Eso quiere decir que la llamada debe surgir de aquel lado y no del lado suyo, si quiere hacer la alianza. O sea, usted dice, yo estoy abierto a hacer una alianza, pero la pregunta es, ¿la llamada tiene que surgir de la acera de enfrente? No, 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 consulto, yo no, nada más pregunto. ¿No? Yo nada más no, pero es que pregunto. ya lo explicó que él no quiere alianza de recámara. No, No, lo no sea sé, así. lo Y las sé, alianzas se dan en la recámara, para que pero estemos claros, ¿ah? yo, a No ver, satanicemos a las alianzas. no, Las alianzas no. se dan en 4 paredes de oficina, no se Yo dan en el Parque de Santana. lo sé, y se dan en almuerzos, incluso en cenas, y ojalá no haya trago de por medio. Hay a veces en las embajadas. En las embajadas, ahí está. Pero le hago una pregunta, y es importante saber si es el huevo o la gallina. O sea, para usted una alianza, doctor Lombana, tiene que surgir de la acera de enfrente o usted levantaría el teléfono a llamar a decir, oiga, ¿a usted le interesa ser parte de mi proyecto político? Las dos posibilidades las veo. Las dos posibilidades las veo abiertas. No estoy condicionado a que me tengan que llamar, ni tampoco a que sea yo. Si se abren las posibilidades, si se abre el escenario y las ventanas para conversar o ponernos de acuerdo sobre estas transformaciones, con mucho gusto. Y la llamada puede surgir de mí y del Movimiento Otro Camino. Yo no tengo ningún problema con eso. Aquí para mí lo más importante es que el Movimiento Otro Camino no traicione las razones por las que se creó. Y reitero, yo me metí en política para esto, precisamente. Sí. Hacer acuerdos de recámara o de Parque de Santana o de embajada, la que sea, hacer acuerdos Pero Ricardo, que a ver. comprometan esa razón de ser. Eso es lo que no vamos a estar dispuestos a hacer. Entonces yo creo que el mensaje es claro y a veces siento que hay una desesperación para hablar Sí de la algo. hay, Ricardo, sí la hay y voy a explicar por qué. Por lo menos yo la tengo. Yo como Edwin Cabrera, ciudadano de este país, no sé, porque no, la verdad que yo no tengo mucho tiempo de estar revisando los otros medios de comunicación social. No sé qué están diciendo otros medios. Yo sí tengo una preocupación. Yo lo he dicho aquí. Y no tengo ningún reparo en decirlo públicamente. A mí me preocupa que Ricardo Martinelli vuelva a ser presidente de este país. A mí me preocupa. Yo no sé si a los demás. A mí me preocupa y me quita el sueño pensar que Martinelli vuelva a ser presidente de este país. Dicho eso, porque lo puede ser, si las elecciones fueran hoy, usted y yo sabemos que Martinelli es el próximo presidente de este país, si las elecciones fueran hoy, pero felizmente las elecciones no son hoy. ¿Y por qué hay un grupo de gente hablando de alianza y ojalá que Lombana hable con fulano y que el fulano hable con Mengano y que se pongan de acuerdo? Porque es que la única forma de ganarle a Martinelli es en una alianza importante. Es la única, no hay otra. Salvo que yo vuelva a nacer y vuelva a tomar nuevas experiencias políticas, la única forma, en base a la intención de voto, pequeña o grande, que tenga Martinelli hoy, porque a mí me preocupa que él vuelva a ser presidente, porque de esto me siento que voy a estar en la lista de los correteados,
es que haya una alianza importante. Entonces, a eso es lo que se remiten quienes están hablando de alianza. Obviamente, respetando los criterios de Ricardo Lombana, de José Blandón, de Rómulo Rux, las aspiraciones que son todas legítimas. Pero resulta que hay otro pedazo del país que está diciendo, bueno, pero es que si no hay alianza, el resultado ya lo sabemos por adelantado, si no hay alianza. Entonces, no se cuestiona la razón de ser del movimiento Otro Camino, que fue muy clara desde el día que ustedes lo fundaron. Pero es que ahora lo que se está debatiendo es el curso del país, no el futuro del movimiento Otro Camino. Lo que está en debate para algunos, como yo, por lo menos, es por dónde va a ir el país luego de sí, de 15 años que venimos dando tumbos institucionales, judiciales, económicos, etc. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Edwin. O sea, estoy igual de preocupado y me preocupa el devenir del país. Evidentemente, y lo he dicho a través de los años, también me preocupa la posibilidad de que el señor Martinelli pudiera regresar a la presidencia, cosa que estoy seguro que no va a ocurrir. Y también, al ver ese escenario, debo ser consciente de reconocer que de aquí al 5 de mayo, tal vez varios actores políticos tendremos que sentarnos a entender que el país necesita ponerse de acuerdo en un plan para transformarlo. Y yo hago énfasis en esto porque así como usted está preocupado, Edwin, como ciudadano panameño, y lo felicito, hay mucha gente aquí que está preocupada por Martinelli, quiere la alianza, pero quiere la alianza solo para que no gane el otro señor, pero no tienen ningún compromiso de transformación del país y lo que quieren es mantener el status quo. Y mi mensaje para ellos en este momento: igual riesgo corre el país, no sé cuál es mayor, teniendo al señor Martinelli de vuelta como presidente o manteniendo el mismo sistema político que hasta hoy, este sistema político es el que permite que siga vigente una persona como Martinelli. Ahora, mira tú, ¿cuántos actores, Edwin, cuántos actores tenemos hoy en este país que nunca les interesó que la justicia no funcionara? Que nunca les interesó que aquí hubiera siempre impunidad para los poderosos. Eso nunca fue una preocupación para muchos. Así es. Pero entonces, ahora que la justicia no funciona con Martinelli, porque no lo han podido meter preso, entonces ahora están preocupados. Bueno, mi mensaje es claro. Yo estoy igual de preocupado por el devenir político del país. Yo creo que sería una catástrofe para Panamá que Ricardo Martinelli volviera a ser presidente de la República. Pero no voy a desconocer que el país corre igual riesgo si lo que se pretende es hacer un acuerdito y un pactito para garantizar que todo sigue igual. Porque entonces vamos a terminar igual con un colapso del sistema político y de nuestra democracia. Y ese es nuestro planteamiento, que va mucho más allá de mantener los principios del movimiento Otro Camino. Si el país y la República de Panamá y su futuro está en juego, nosotros jamás le daremos la espalda a esa situación, Edwin, y que quede claro. Okay. Y de aquí al 5 de mayo falta bastante. Claro, doctor Lombana, pero entendiendo que el país tiene que transformarse y hay transformaciones importantes, significativas que hay que hacer y que algunos no están dispuestos a hacer. Y nuestro proyecto político precisamente plantea eso. Claro, doctor Lombana, pero es ingenuo pensar que en América Latina, en donde la política es tan polarizada, está tan polarizada, los votos que usted obtenga no sean por su proyecto, sino en contra de. Y eso hay que aceptarlo. Y arropar a esa gente que dice, yo no quiero que gane Martinelli, y por eso le doy mi voto a Lombana. No es que crea en Lombana, pero prefiero darle voto a Lombana que a Martinelli. De eso hay que estar claro también. ¿O no? O sea, que al final los votos suyos, o del señor Blandón, o de la señora Zulay Rodríguez, si es que llega a ser candidata al final,
en su mayoría, no en su mayoría, pero digamos una parte de ellos será en contra de, no a favor de. Y todos esos votos suman y todos esos votos evidentemente los voy a ir a buscar, no tengan la menor duda. Por eso insisto en que todavía falta para el 5 de mayo. Sí, falta buen tramo por recorrer y faltan muchos hechos por ocurrir también, porque muchos de los que hoy están probablemente no estarán, digo, están como aspirantes, probablemente no llegarán hasta el final, probablemente, así como apareció esta semana Martín Torrijos, yo no dudo que todavía sigan apareciendo algunas otras figuras diciendo yo quiero ser. Obviamente, a medida que pasan los días y el calendario, el radio de acción se estrecha más, porque, por ejemplo, ya nadie puede ser aspirante por libre postulación. Nadie, porque ya ese periodo pasó. Ahora el que quiera hacer tiene que agenciarse a algún partido político que tenga menos de 100.000 adherentes y por lo cual no estén obligados a hacer primarias, sino que simplemente postulan por Congreso. Y de eso quedan País, Molirena, Alianza, el Partido Popular. Y obviamente Movimiento Otro Camino, que sí tiene una candidatura ya definida. Así que sí, todavía el espacio se achica, pero todavía queda un espacio muy reducido de maniobra. Óigame, don Ricardo, no cambiando el tema, pero en un tema afín. Luego de resuelto las candidaturas presidenciales en los distintos partidos y si hay alianza y si no hay alianza, el segundo cargo de elección más importante en este país es la alcaldía de Panamá. El Movimiento Otro Camino que tendrá candidato propio, estará explorando otras avenidas diferentes a donde un candidato propio en la alcaldía de Panamá. ¿Qué han pensado? De lo que se pueda saber, obviamente. Nosotros, eso lo he mencionado antes, nosotros estamos en conversaciones con los grupos independientes y existen aspirantes a la alcaldía de Panamá, a la alcaldía de San Miguelito, en estos grupos independientes. Y aunque todavía no hay ningún acuerdo, eso lo dejo claro, sí existe esa conversación y nuestra intención y nuestro objetivo es que de esas conversaciones surja un bloque de candidaturas del 100% de la oferta electoral, tanto para presidente de la República como para la principal alcaldía, que obviamente es la del municipio de Panamá, y otras más. Hay aspirantes por parte del movimiento, hay aspirantes por parte de los grupos independientes. Nos tocará ponernos de acuerdo en ese sentido para presentarle al país nuestra oferta de candidato a alcalde del municipio de Panamá. Debo imaginar que esa misma respuesta ensaya Ricardo Lombana si le pregunto sobre circuitos electorales, porque ese es el otro tema. Todo el mundo preocupado por quién va a ser el próximo presidente, lo cual es natural porque es un sistema presidencialista, y poca gente debate sobre la configuración del órgano legislativo y la importancia de darle un giro al órgano legislativo. Es decir, el Movimiento Otro Camino también podría explorar, ponerse de acuerdo con otros sectores independientes o, no, o de partidos en determinados circuitos. Sí, nosotros, la conversación que estamos teniendo, el diálogo que estamos teniendo con grupos independientes, eh, incluye los aspirantes o los candidatos a la Asamblea Nacional, tanto en los uninominales como en los plurinominales. Y también hacia abajo, Edwin. Estamos también, tenemos en la mesa el tema de las alcaldías e incluso de representantes de corregimiento. Entonces, en el camino, caminando hacia ese objetivo que menciono, pretendemos, y es nuestro objetivo, reitero, tener una propuesta electoral consolidada como bloque independiente que surgirán tanto de miembros de Otro Camino como de candidatos de libre postulación de las distintas agrupaciones que están hoy participando por la libre postulación, presentándose como bloque independiente a los distintos cargos de elección popular. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo y es lo que vislumbro que puede ocurrir en los próximos meses. Ahora bien, sobre los partidos políticos y los candidatos de los partidos políticos a otros cargos distintos que presidente. Ya nosotros estamos siendo contactados, por ejemplo, por aspirantes de partidos políticos que son figuras potables, son buenos líderes,
o candidatos nuevos, jóvenes, que no se les está abriendo la oportunidad dentro de los partidos y que se están cerrando las puertas, como estamos viendo con todo el tema de las reservas y demás. Y eso también pudiera ser una posibilidad. La ley electoral nos permite, más allá del 31 de julio, es decir, hasta el 31 de octubre, nos permite, como partido político, llenar aquellos cargos que hayan quedado vacantes o candidaturas que hayan quedado vacantes. Y no descartamos la posibilidad de que haya figuras provenientes de otros partidos que se alineen obviamente con nuestra visión de país, que puedan llenar esas vacantes. Eso también es una posibilidad que estamos visualizando en la proyección hacia 2024. Ujú, Bueno, ujú. entonces, puertas abiertas abajo, puertas cerradas arriba. Bueno, esa es la dinámica política, porque la política se mide por resultados. Eso es así. Y de hecho, Ricardo, me corrige si me equivoco, una persona que es candidata por la libre postulación, que logra estar entre las tres, por ejemplo, una persona es candidata a diputado en algún circuito, uninominal o plurinominal, cualquiera que este sea, y queda entre los tres. Antes de la fecha que mencionaste, esa persona también podría ser postulado por un partido político. Sí, correcto. Existen varios escenarios, aunque hay todavía un área gris que la estamos consultando al Tribunal Electoral. Es decir, la recolección de firmas termina el 31 de julio. Entonces, para los candidatos de libre postulación existen dos escenarios. Haber quedado entre los tres y llegar a la papeleta por la libre postulación o haberse quedado por fuera. Hasta donde nosotros entendemos y lo estamos consultando para que nos lo ponga por escrito, cualquier persona que haya logrado quedar entre los tres como candidato de libre postulación, luego de eso puede ser además postulado por un partido político, a menos que sea un circuito plurinominal. Porque recuerden que por ahí se metió una reforma después de que nosotros anunciamos nuestra intención de convertirnos en un nuevo partido político, precisamente para ser vehículo de muchas candidaturas independientes. Se pasó una modificación a la ley electoral que prohíbe que haya acuerdos entre un partido y candidato de libre postulación en los circuitos plurinominales solamente, lo cual es a todas luces inconstitucional porque es exclusivo para los plurinominales. Sí, yo hacía la pregunta más allá del elemento este último de los plurinominales, porque y Ricardo Lombana lo vivió, lo experimentó, y por eso él y quienes le acompañan tomaron una decisión de crear un partido. Yo estoy convencido, Ricardo, que hay un grupo de gente nueva y valiosa, por cierto, que están recolectando firmas para ser candidatos por libre postulación, para representantes, para diputados, para alcaldes, y que cuando termine ese proceso y si logran estar entre los tres y comiencen a entender cómo funciona el día de las elecciones, van a decir, pero si yo tuviera un partido político me iría mejor. A eso es a lo que me refiero. Van a haber varias figuras no que solo va a van a pasar decir, eso, oye, si no estoy... solo, eso ya está pasando, y no solo va a pasar eso, va a pasar, o sea, va a haber dos situaciones. Va a estar el caso del que logró estar en la papeleta como candidato de libre postulación y aún así se siente en desventaja por todo lo que ocurre el 5 de mayo, ¿no? Pero también va a estar el caso del que acercándose el periodo en que cierra la recolección de firmas, se va quedando por fuera. También. Porque faltan 4 meses y pico, o sea, vienen los maletines. Usted va a empezar a ver cómo se va a empezar a mover ahora las listas de lo que van de 1, 2 y 3, porque ahora empiezan los cálculos de los apostadores. Entonces le van a meter plata a este para que recoja firmas, para que este suba de número 4 a número 3, y va a empezar algunos de esos candidatos que usted menciona, que son gente nueva y valiosa, a empezar a ver que esto se puede definir simplemente a punta de plata. Y como hay mucha gente haciendo lo que nosotros hicimos antes, que es recoger firmas de manera genuina, sin clientelismo, esos casos también se van a dar. Y bienvenidos. Nosotros a esos aspirantes que se vean en esa situación y son buenos candidatos, buenas candidatas,
con esos también estamos conversando y saben que tienen las puertas abiertas en el movimiento de Otro Camino. Bueno, importante este último punto también, porque yo creo que va a ocurrir, bueno, a Ricardo Lombana no soy yo el que le va a explicar esta parte porque él lo vivió y lo entendió también. Eso va a ocurrir y con seguridad, sí, sin duda, con seguridad ya está ocurriendo también. Hay gente que va a decir, oye, si voy en un partido político, este mismo caudal que tengo lo puedo aumentar aún más, porque no me tengo que desgastar en este proceso de firma. Mira, eso trae 2 o 3 ventajas principales. La una esa, que el voto es cruzado, o sea, el esfuerzo Sí. de pedir el voto a nivel de presidente, eso arrastra votos para diputado, alcalde y representantes. Y al revés, para el aspirante a presidente, en este caso mi persona, también es conveniente, porque todos esos votos suman. Y de eso se trata el construir una estructura. Pero también es conveniente desde el punto de vista de lo que ocurre el 5 de mayo. Porque si unimos esfuerzos, tenemos mucho más recurso humano, mucho más posibilidad de montar una excelente logística para el trabajo que hay que hacer el 5 de mayo para cuidar el voto. Así que a todas luces es importante hacer esos acuerdos entre esos candidatos de libre postulación y el movimiento Otro Camino. Don Ricardo Lombana, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días. Buena suerte, que esté bien. 8:12 minutos, Melissa.